Pues vamos a iniciar el estudio bíblico de esta tarde y estamos en el libro del profeta Isaías, capítulo 22, versículo 15 al 25. ¿Cuántos creen que Dios honra a quien le honra? ¿Creen ustedes que Dios honra a los que le honran? Pues algo de eso vamos a ver hoy en esta tarde. En el estudio anterior, versículo 1 al 14, vimos que Jerusalén estaba a punto de ser sitiada. Es decir, de ser, no tanto sitiada, porque sitiada estaba, sino más bien de ser tomada. Y el ejército enemigo estaba a las puertas de Jerusalén y faltaba poco para entrar a Jerusalén. Pero era un momento pues donde los ciudadanos debían de estar preocupados, los ciudadanos de Jerusalén, pero no, ellos subían a los terrados y hacían fiesta, estaban disfrutando de ver el panorama, ¿no? Igual hoy día en El Salvador hay muchos lugares donde ir y pararse en lo alto y ver a lo lejos, algo así era, ¿verdad? En Jerusalén era un lugar alto y podían ver hacia abajo. Ellos contemplaban a sus enemigos. El profeta Isaías les advirtió y les dijo: es tiempo de buscar a Dios, pero ellos no quisieron hacer caso, no entendieron. Y Isaías les dice: es tiempo de llanto, de lamento, es tiempo de buscar a Dios, pero no lo buscaron. Ahora, ellos debían de defender la ciudad, y los principales, los príncipes, abandonaron la ciudad. Iban huyendo de la guerra, ¿verdad? Dejaron su puesto. No estaban con el deseo de cuidar a los ciudadanos de Jerusalén. Otra cosa que vimos es que ellos estaban confiados en sus propios recursos. Ellos estaban confiados en las armas que tenían, estaban confiados en un muro que tenían alrededor de la ciudad. Y es más, lo reforzaron. Ellos también tenían recolectada mucha agua para mucho tiempo dentro de la ciudad. Y ellos dicen: estamos seguros, no nos pasa nada, no tengan miedo, no pasa nada. Y ellos llegaron a una conclusión. ¿Y cuál fue esta? Como mucha gente en este tiempo, ¿no? Se le advierte: el Señor viene pronto, ¿y qué va a hacer de ti? ¿Qué va a hacer de ustedes que no han confiado en Cristo? Van a ir a la condenación eterna. No pasa nada. No pasa nada. Es decir, tenemos tiempo de estar esperando a Cristo y nunca vino. Pero ellos llegaron a la conclusión: en lugar de estar preocupados, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ya estaban dispuestos a morir. No querían ellos estar con la preocupación de tener una guerra, de estar peleando en contra de los enemigos. Es más, ellos se rebelaron contra Dios. Es el pecado más grande de Israel, ¿no? Se rebelaron contra Dios. Rebelarse contra Dios es un serio problema, hermanos, porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Veamos entonces que hoy, a partir del versículo 15, vamos a encontrar dos personajes. Y es un poco raro porque es un juicio que va a ser en contra de uno y el otro a darle honor.
Ahora, el que va a recibir el juicio, bueno, nunca pensó, ¿no?, que podía llegar ese momento, así como cuando los creyentes, ¿verdad?, andan en desobediencia, andan en la calle y viven como mundanos y actúan como paganos, hablan como paganos, es decir, hacen tantas cosas deshonestas y dice, no pasa nada, no pasa nada, Dios no ha hecho nada en contra de nadie, pero hoy vamos a ver que sí. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Veamos que dentro de este contexto, pues habían dos hombres, uno que se llama Sebna y el otro que se llama Eliaquín. Ellos son un contraste, es decir, dos extremos, ¿verdad? Un contraste entre dos hombres que tenían un cargo dentro de la casa del rey. Entonces, pero ellos eran muy diferentes. Ahora Sebna será juzgado porque tenía un privilegio y no lo cumplió. Y por eso le decimos a los hermanos, cuando tengan un privilegio, cumplan. Cuando tengan un ministerio, desarrollenlo. Cuando tengas que hacer algo en beneficio de la obra, hazlo. Porque aparentemente como que Dios no viera. Cualquiera de nosotros podría decir, no vemos a Dios que nos está viendo. Pero Dios observa, hermano, Dios tiene la mirada sobre nosotros. Veamos el versículo 15 y 16. Jehová de los ejércitos dice así. ¿Quién es el que habla? Jehová de los ejércitos. Bueno, el profeta Isaías iba a hablar, pero en nombre de Jehová, ¿verdad? Lo que Dios le había revelado, lo que ve Isaías es una revelación que tiene, ¿no? Una visión. Ve a encontrarte con este tesorero, con Sebna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí un sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí una morada en la roca. Ahora, lo primero que vemos aquí, que Sebna era encargado de la administración, era un mayordomo, y el mayordomo era como el segundo del reinado, era el que administraba todo para el rey. El rey daba órdenes, pero este mayordomo era el que cumplía las órdenes. Entonces, él cumplía con los encargos del rey. Es decir, era el que actuaba, pues, en beneficio de la casa del rey. Ahora, entonces, él administraba para Ezequías, un rey de Judá. En el tiempo de Ezequías es que sucedieron todas estas cosas. El sitio de Asiria es en el tiempo de Ezequías. Ahora entonces, el nombre de Sebna, mayordomo, significa el que prospera y está en lo alto. Tenía una buena posición y tenía que, si tenía esta buena posición, tenía que cumplir con un gran trabajo, ¿no? Ahora entonces, él estaba en lo alto, pero dice el dicho popular, que quien está más alto, más duro el golpe, ¿verdad?, cuando cae. Y eso se cumple en este hombre. Entre más alto está, pues preocúpate, porque lo que puede venir después puede ser muy doloroso. Ahora entonces, hermano, una pregunta: ¿le molesta
molesta a Dios la corrupción. Y la corrupción siempre ha existido, ¿no? Desde el principio del hombre ha existido la corrupción, y en todas las historias que hemos leído vemos a gente corrupta, ¿no? Todas las historias de los libros dentro de la ley habían hombres corruptos durante ese tiempo de la ley. Ahí encontramos a gente corrupta. Y en los libros históricos encontramos, en el libro de los reyes encontramos, en las crónicas encontramos la corrupción. Es decir, siempre ha existido, y hoy día, a través de las redes sociales o de los medios de comunicación, nos damos cuenta que a nivel mundial siempre está ese problema. La gente es acusada de corrupción, sobre todo los gobiernos, ¿no? Sobre todo los gobiernos. Y no es de un gobierno local, sino a nivel mundial, en todos los gobiernos, ¿no? Hay cierta corrupción. Ahora, pero a Dios le molesta. Entonces, ¿por qué hago esta pregunta? Porque Semna estaba aprovechándose de su posición porque era el tesorero. Dentro del trabajo de mayordomía estaba la tesorería, él manejaba la plata, el oro, manejaba las riquezas del reino. Entonces, él se había vuelto rico y quería estar a esa altura, ¿no? de los que tenían una alta posición, como el rey y los príncipes del rey. Entonces, él quería estar a la par de los ricos y famosos. Así como allá en Estados Unidos hay una calle, ¿verdad?, que todos los ricos y famosos, bueno, sobre todo los famosos, tienen una estrella ahí, ¿verdad? Está su nombre ahí, por la fama, la calle de la fama, como que le llaman ahí. Ahora entonces, este hombre quería ser famoso, ¿no? Quería ser importante. Ya tenía una posición importante, la que le había dado el rey. Entonces, ¿pero qué dice el versículo? Él estaba construyendo ¿el qué? Un sepulcro. Por un lado, este hombre estaba preparando para el día de su muerte, ¿no? Nosotros no queremos tener sepulcros todavía, ¿no?, en el cementerio, pero él estaba en contra de la voluntad de Dios o en contra de los designios de Dios. Ahora entonces, él dice que estaba construyendo en lo alto, en una piedra, estaba construyendo un sepulcro, es decir, donde iban a enterrarlo a los más importantes. Él quería ser enterrado donde estaban los más importantes, como los reyes. Ahora, pero la gran ironía, hermanos, es que estaba construyendo algo que no iba a ocupar. Estabas construyendo algo que no iba a ocupar. Por ejemplo, yo, si hago un chuleo aquí en el cementerio, yo sé que me voy a morir, algún día lo puedo ocupar, ¿no? A menos que mi familia diga, no vamos a enterrar aquí, vamos a enterrar a San Gerardo, ¿no? A no lo enterramos aquí. Mi abuela decía, llévenme para San Gerardo, porque ustedes me van a enterrar aquí, yo no quiero estar aquí. Pero yo digo, no, donde quiera que lo entierren a uno, está bien. Si es uno muerto, pues no importa, ¿no? Ahora, y el profeta, bueno, le hace una pregunta: ¿qué tienes aquí? ¿Qué tienes aquí? ¿O a quién tienes aquí? En otra versión más clara, ¿no?,
En otra versión más clara, la Biblia de las Américas dice, ¿qué es tuyo aquí y a quién tienes aquí? O sea, en otras palabras le está diciendo que estás haciendo cosas donde no es tuyo. El que siembra en tierra ajena ni la semilla se pesa. Estaba haciendo un sepulcro que no lo iban a dejar de usar, ¿no? Y además, no iba a quedar, este hombre no iba a quedar ahí en Jerusalén. Jerusalén iba a tener dos invasiones, una de los asirios y otra de los babilonios. Los babilonios lograron entrar a Jerusalén, pero los asirios no. Ahora, vemos entonces que el profeta le dice ahí, que eres el dueño de esta tierra, vos que estás haciendo ese sepulcro ahí, y lo estás haciendo a lo más lujoso, ¿no? A lo más lujoso, ¿sí? Sería bueno, ¿no? Que nuestra familia, ¿no? Cuando estamos vivos, nos traten bien, ¿va? Hay familias que cuando muere la gente, cuando están vivos no los tratan bien, y cuando muere la gente le hace un volado bien bonito, ¿no? ¿Y qué si no lo va a ver? Lo va a ver la demás gente. Ahora, entonces, este hombre no estaba haciendo lo que más le correspondía, que era velar por el pueblo en ese momento, porque estaban en guerra, estaban sitiados. Tenía que preocuparse por la alimentación de la gente estaba muriendo de hambre. Ya estudiamos en los versículos anteriores, ¿no? Que la gente no moría por la guerra, sino que moría por el hambre, ¿no? Entonces este hombre, en lugar de preocuparse por hacer algo por la gente de Jerusalén, estaba preocupándose por él mismo. Ahora entonces, él no estaba cumpliendo con su responsabilidad que le habían sido otorgadas. Entonces, él estaba construyendo algo para él, para el futuro. Entonces, tenía varias cosas aquí que son cosas en las que él se estaba preocupando. Por su propio prestigio, para que lo enterraran con honor. Estaba construyendo un gran mausoleo allí, ¿verdad? Ahora entonces, como una pregunta que puede surgir aquí, ¿no? Una pregunta que puede surgir aquí, como creyentes, ¿qué debemos de buscar primero, hermano? ¿Qué debemos de buscar primero? ¿Ser famosos en esta tierra? No. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los Colosenses, vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Versículo 1 al 4. Mira el consejo que da Pablo, porque los colosenses estaban en una situación parecida, ¿no? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hay que buscar las cosas primero, las cosas en una relación buena con Dios, en las cosas espirituales. Busquemos a Dios primero, en todas las cosas. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este ser no estaba mirando en las cosas ahí, temporales, ¿no? En las cosas de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No busquen las cosas de la tierra, dice Pablo, ¿no? Sino que busquen las cosas de arriba, porque lo que está de arriba, al estar con Cristo,
un día nuestra vida se va a manifestar con Él. Se va a manifestar con Él. Y entonces dice que seremos manifestados en gloria. Hay muchos que quieren tener gloria aquí en esta tierra. Quieren tener fama, quieren tener una buena posición. No es malo, ¿verdad? Sin tener un equilibrio de buscar a Dios. Aquí es el problema, ¿no? Muchas veces el que tiene una buena posición ya no puede ir a la iglesia porque no tengo tiempo. Y oramos por mucha gente, no, aquí en la iglesia oramos por mucha gente para que consiga un buen trabajo, pero cuando tiene trabajo ya no viene. Ya no busca a Dios. El trabajo le roba todo el tiempo. Entonces, este signo debía de buscar las cosas de arriba, pero no tenía una buena relación con Dios. Porque en los versículos que vamos a leer durante ese periodo de signo, nunca habla de Dios. ¿Sí? Nunca habla de Dios. Ahora entonces, hermanos, debemos de buscar primero a Dios en todas las cosas. Muchas veces hacemos planes nosotros, ¿no? Planes para la vida y decimos, no, de aquí el otro año voy a hacer esto, el otro año voy a hacer esto, y bueno, de aquí 15 años voy a tener todo esto. Cuando el Santiago dice, necio, dice Santiago, ¿verdad? No sabes cuánto va a durar tu vida. La vida es como la neblina, dice Santiago, no es pasajera en esta tierra. Ahora, entonces, a lo mejor muchos tienen grandes proyectos, ¿no? Hay muchos que están enterrados en el cementerio, pero no son salvos. Tienen un mausoleo bonito ahí, pero no son salvos. ¿De qué sirve, pues? Entonces, algunos a lo mejor se preocuparon por tener cualquier cosa, pero no son salvos. Entonces, es una desgracia, ¿no? Porque a mucha gente le da alergia a las cosas de Dios. Ahora veamos el versículo 17. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. ¿A dónde iba a morir Segma? ¿En Jerusalén? No iba a morir en Jerusalén. Pero iban a llevar cautivos. ¿Y para qué quería un sepulcro bonito ahí si no lo iba a estrenar? Eso es lo más irónico, ¿no? Ahora, este versículo también nos recuerda que Dios lo sabe todo, ¿va? Y el profeta le dice, ¿qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Si no eres el dueño. Y de todas maneras, te van a llevar para el otro lado, no vas a estrenar eso. No lo vas a ocupar. ¿Sí? Nuestra vida es transitoria, hermano, no sabemos lo que va a pasar. Entonces, él sería transportado en cautiverio. Y no solamente llevado, sino que iba a ser llevado con vergüenza. Porque la palabra ahí, cubierto el rostro, en otras versiones dice avergonzado. Te van a llevar avergonzado. Es decir, van a decir, este era el que administraba, ya tenía mucho dinero, tenía recursos, estaba haciendo una gran tumba para él cuando muriera, entre los famosos, entre los ricos. Pero miren cómo va. Lo llevan amarrado, ¿no? En el tiempo de los reyes, llevaban a la gente amarrada uno tras otro, ¿no? Me acuerdo cuando yo estaba hipote, ¿no? Y la recluta
en la recluta de la gente, y cuando el comandante local llevaba la escolta a capturar jóvenes para ir al cuartel, el que agarraba lo llevaban amarrado uno tras otro, así con un lado. Y solo de eso me acordé, ¿no? Ahora entonces, unos son los planes del hombre y otros son los de Dios. Unos son los planes del hombre y otros son los de Dios. Nosotros podemos planear todo, hermano. Pero si Dios decide cambiar las cosas, las cambia. Entonces el profeta está diciendo, mira, de nada sirve que hagas eso si no nada te van a llevar de aquí. Versículo 18. Se echará a rodar con ímpetu como una bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, vergüenza de la casa de tu Señor. Ahora entonces aquí prácticamente le están diciendo, vas a ser echado fuera como una bola. Hermano, una pelota, ¿para qué sirve? Pues? ¿Para qué sirve la pelota? ¿Para estarla viendo? No, ¿qué hacen los jugadores con la pelota? Le dan patadas, ¿no? En otras palabras, lo iban a llevar a patadas, ¿no? Y además de eso, allá morirás, allá vas a morir. Allá estarán los carros de tu gloria, es decir, allá la buena fama que tenía en el palacio, allá va a ser mala, ¿no? La situación precaria que iba a tener, ese iba a ser el carro de su gloria. Y iba a ser la vergüenza de la casa de su Señor, esa es la vergüenza del rey, ¿no? Y de su familia. Entonces, tarde o temprano, hermanos, Dios pasa factura. No se vaya a confiar. Tarde o temprano, Dios pasa factura. Es decir, a veces nos ponemos a pensar, la iglesia nos pone a pensar, no, pero yo no he visto en desgracia ningún hermano. Todo tiene su tiempo, ¿no? Ahora, una pregunta, ¿por qué Dios trataría a hacernos con tanta, o tan severamente, un trato severo, ¿no? Dios es un Dios justo, porque eso es lo que no le gusta a mucha gente del Antiguo Testamento, ¿no? Porque Dios castiga, disciplina, pero Dios es justo y santo. ¿Y qué es lo que detesta Dios? El pecado. Dios detesta el pecado. Ahora Segna había utilizado su posición, su poder para acumular riquezas y había perdido su perspectiva de la fe en Dios. Había perspectiva de la fe. Sí que no, ni siquiera aconseja al rey, porque muchas veces esto eran los consejeros del rey. Se acercaban al rey, mire Señor, ¿por qué no será que busquemos a Dios en oración? Vamos al templo, oremos, pidámosle a Dios Todopoderoso que nos libre de esta situación en la que estamos. Para nada. Cuando alguien pierde la perspectiva de la fe, no busca a Dios, no busca para nada a Dios. Entonces, como creyentes, nosotros, nuestra perspectiva debe estar siempre radicada así en la fe, ¿no? En la fe que tenemos en el Dios Todopoderoso. A su tiempo, Dios obrará. No es cuando nosotros queramos, sino cuando Dios quiere. Entonces, Dios lo castigó por su desobediencia. La desobediencia es castigada. En el jardín del Edén, Dios castigó la desobediencia de Adán y Eva. Y usted podría decir, pero ¿cuál fue el castigo de ellos? Bueno, Dios les dijo que se iban a morir, pero se murieron inmediatamente. No.
pero murieron, sí. Pero les puso otras cargas más. Van a comerse el pan con el sudor de su frente. Van a trabajar duro. Allí tenían todo, ¿verdad?, a disposición. Y a la mujer le dijo, vas a parir los hijos con dolor. Hay mujeres que hoy día cuando están teniendo los hijos dicen, no vuelvo a tener otro. Pero pasan 40 días y ya están embarazadas otra vez. Ahora entonces, vemos que Dios castigó la desobediencia de este hombre. ¿Podría castigarnos Dios a nosotros? Claro que sí. Dios castiga la desobediencia. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para corrupción, de la corrupción va a cegar. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a recoger. Entonces, ¿qué aprendemos de estos versículos? Dios, el castigo, disciplina, designan, nos podía ayudar a nosotros a pensar, a reflexionar. Claro que sí, es un ejemplo. Que las desobediencias son castigadas para nosotros, ¿no? Las desobediencias son castigadas. Versículo 19. Te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Aquí está totalmente no lo que iba a pasar con Segno. Le iban a quitar el privilegio que tenía. Hermanos, yo no le quito, cuando le doy privilegios a ustedes, no se los quito yo. A nadie le quito privilegios. Estoy insistiendo en ello, dándole privilegios a él. ¿Por qué lo pone, hermano, si no de todas maneras? Porque quien le puede quitar el privilegio es Dios. Yo podría decirle que no, pero Dios es lo ha dado. Ahora entonces, hay que pensarlo, ¿no? Y Dios dice, te arrojaré de tu lugar, o sea, tu posición, ya no vas a ser mayordomo, y de tu puesto te empujaré, como quien dice, me botaron, vas. Porque Segna podría decir, me botaron por el palacio. Entonces, sería del puesto de su cargo, ¿no? Veamos el versículo 20. Ahora vamos a ver un lugar de honor para Eliaquim. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías. Dentro de este contexto, Isaías profetizó que Jerusalén sería conquistada y destruida por el caos que estaba viviendo. La ciudad sería castigada, los gobernantes corruptos serían castigados de puestos, y Eliaquim, hijo de Hilcías, sería puesto para una tarea especial. Para una tarea especial. El privilegio que Dios le da a alguien es algo especial, no es cualquier cosa. Algunos lo ven como una carga sobre sus hombros, pero no es eso, es un privilegio. Algunos lo ven como una obligación así que hay que cumplir, ¿verdad? Pero algunos hasta mal hecho la pueden hacer porque no quieren, ¿verdad? Ahora, pero es algo especial que Dios está dando. Eliaquim significa Dios establece. Entonces Dios iba a poner a eso. ¿Quién puso a Segna? Lo puso el rey. ¿Quién iba a poner a este? Dios lo iba a poner. Entonces vemos aquí que el que Dios pone, lo pone por algo, porque cumple con los requisitos que Dios ha establecido. Es decir, Dios ve en las personas su don, ve en las personas que éste puede cumplir con lo que Él demande, ¿no? Este
este hombre era un hombre justo, servidor del rey Ezequías, y sería mayordomo de la casa real. Mayordomo de la casa real. En segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos 17 y 18, encontramos a tres hombres que eran servidores del rey. Entonces, el rey de Asiria envió desde Laquis a Jerusalén al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces con un gran ejército contra el rey Ezequías. Y subieron y llegaron a Jerusalén, y cuando subieron, llegaron y se colocaron junto al acueducto del estanque superior que estaba en la calzada del campo del batanero. Llamaron al rey y salió a ellos Eliaquín. Aquí aparece Eliaquín. Adelante salió Eliaquín, porque estos buscaban al rey, hijo de Hilcías, que era mayordomo, con el escriba Semna y el cronista Joab, hijo de Asaf. Ahora entonces vemos aquí que aquí aparece Semna como cronista, pero era mayordomo también. Entonces, Eliaquín es llamado para cubrir el puesto de Semna, por ser un buen siervo, justo, sabio, que ocuparía un puesto de honor. Entonces, ¿qué aprendemos? Dios honra a quienes le honran. Dios honra a quienes le honran. Y ya vamos a ver por qué ocupó el puesto este. En vemos entonces, hermanos, que, bueno, como no conocen la historia de Eliaquín, qué fue lo que hizo, a lo mejor a ustedes les va a parecer muy, a lo mejor no van a ver la importancia que tiene. Eliaquín salió, en este pasaje que acabo de leer, cuando continúa, vemos el capítulo 18 y 19 es el ataque de Asiria a Jerusalén. Entonces allí aparece el rey de Asiria mandando a Rabsaces, uno de los generales, y este hombre llega. ¿A dónde está el rey? Y sale Eliaquín, el rey no puede venir. Aquí estamos nosotros, dile qué es lo que quieres. Díganle al rey que se va a comer el estiércol y que se va a beber la orina. Y que esos dioses que el Dios que tiene no sirve para nada, porque mira todos los dioses que hemos acabado con ellos en las ciudades que hemos conquistado. ¿Y qué va a hacer este Dios de más que este Dios que ustedes tienen? Igual va a terminar. Y fue Eliaquín a contarle al rey, y el rey dice que se puso en ayuno, se puso con miedo, ¿no? Y se fue para el templo y dijo, hay que orar, hay que pedirle a Dios que nos libre de este individuo. Y vaya, le dijo a Eliaquín a decirle al profeta Isaías, ¿qué es lo que dice este hombre? Para que Dios escuche lo que está diciendo. Y Isaías va, Eliaquín va a Isaías, y Isaías le dice, no te preocupes. Dios dice que la guerra se va a ganar sin la muerte de nadie. Jerusalén será librada de la mano de él. No hay problema, no te preocupes. Entonces, Eliaquín ya vemos que está involucrando las cosas de Dios, ¿no? Se fue a orar con el rey y fue al profeta a decirle, no, ora por nosotros porque estamos en riesgo ahí, ¿no? Y dile al Señor
nos ayude en esta situación tan difícil que tenemos. Entonces ya vemos que Septo no para nada, ¿no? A lo mejor pasaba haciendo fiesta igual que los demás. Ahora entonces, hermanos, vemos que es tan importante, ¿no?, que el liderazgo de la iglesia también siempre mantenga a los creyentes en la fe, ¿sí?, mantenga el fundamento de la vida cristiana, para que busquen a Dios, que no se alejen de Él, para que se fortalezca la iglesia y pueda crecer espiritualmente y pueda mantenerse firme. Ahora entonces Dios usaría los dones o las habilidades que tenía Eliaquim. Ahora vamos a ver que Dios le va a dar ahora la autoridad a Eliaquim. Isaías 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y él abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿A dónde han leído este pasaje? ¿A dónde lo han leído? En Mateo capítulo 16. ¿Quién lo dice? Jesús. ¿A quién se lo dice? A Pedro. ¿Y a dónde más? Allá en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, me parece, lo dice, ¿no? ¿Y quién dice que tiene la llave? Jesucristo. Ahora, pero vamos a ver qué significa esto de la llave. Te daré la llave de la casa de David. Bueno, en primer lugar es una metáfora. El profeta Isaías siempre escribía con metáforas. Es una metáfora. La llave es la autoridad para resolver problemas dentro del gobierno, dentro del reino. Es un poder que le da para la seguridad de la administración que iba a tener este hombre para tomar decisiones, y las decisiones que tomara nadie las iba a poder quitar. Lo que él dijera era una ley, ¿verdad? Mi palabra es la ley, podía decir este hombre, y decir, no, lo que he dicho, eso se va a hacer. Nadie podía revocar a Eliaquim. La decisión que él tomara, eso se iba a cumplir. Eso significa la llave. En los reinados había tesoros, ¿no? Y estaban con una llave. Pero no es esa llave, sino que le estaban dando autoridad a Eliaquim. Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesús le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Y qué llave le iban a dar a Pedro? Porque ahí aparece una imagen con tamaña llave, ¿verdad? Tamaña llave. Y Pedro la tiene la gran llave. No se trata de una llave así literal, ¿no? Es decir, una llave que abre una puerta y la cierra, ¿no? O se abre una cerradura, ¿no? El concepto es el mismo, se le está dando a Pedro autoridad. Pero, ¿qué tipo de autoridad se le está dando a Pedro? ¿Qué tipo? Porque la gente dice, no, de la iglesia tradicional, no, a Pedro se le estaba dando autoridad de papa. No es eso. No es eso. Es un concepto erróneo. Y ellos dicen lo que Pedro decide, eso se iba a hacer, y eso nadie lo podía cambiar. No se trataba de eso. Ahora,
Porque ¿quién es el que va? ¿Quién es a Pedro? ¿Qué es lo que le iban a dar realmente a Pedro? Como llave a Pedro, ¿qué autoridad le estaban dando a Pedro que hiciera? ¿Qué autoridad le estaban dando? En el libro de Juan, en el último capítulo también Jesús les está diciendo, no, a quien le perdonen pecados, serán perdonados, y a quienes, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Ahora, hermano, ¿puede un hombre perdonar pecados? No. ¿Y cómo se perdonan los pecados del pecador? ¿A través de qué? A través de la predicación del Evangelio. ¿Cuál era la autoridad que le estaban dando a Pedro? De predicar el Evangelio, y quien creyera le iban a ser perdonados los pecados, y quien no creyera no le iban a ser perdonados los pecados. ¿Y predicaba el Evangelio Pedro? Claro que sí, predicó el Evangelio. ¿Sí? Además, vemos ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 39 al 40. Dice, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. Ahora, hermanos, esto de que estaba muerto en la cruz y que resucitara, ¿cómo le llamamos nosotros? Pues? El Evangelio. Eso estaba predicando Pedro. Veamos el versículo 42 del mismo capítulo. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quién es el juez? Jesucristo, de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Quién es el que perdona, hermano? Solamente Cristo. Y la gente que cree en el sacrificio en el Evangelio, le es perdonado los pecados. Él es el juez justo, quien perdona los pecados. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Qué tiene Jesús? La llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, solamente Él. Él tiene las llaves del infierno, Jesucristo. Y van para el infierno los que decidieron no creer en Él, pero nadie puede salir de ahí. Pero Él tiene las llaves del Evangelio también, ¿no? Y aquel que cree, nadie lo puede sacar del cielo, nadie lo puede sacar del reino, nadie lo podrá sacar de la nueva tierra, de la nueva Jerusalén. Entonces, esa llave es la autoridad. Nosotros tenemos la llave, hermanos. ¿Tenemos la llave nosotros? Claro que sí, porque también fuimos enviados a predicar el Evangelio. Ahora, entonces, veamos el versículo 23 y 24. Los hincaré con un clavo en lugar firme y será motivo de honra para la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, y los hijos y los nietos y todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Está hablando metafóricamente. Hincaré como un clavo significa que en el tiempo de Isaías no habían chineros como le decimos nosotros.
no había nada para guardar platos ni para guardar vasos, nada. En las paredes clavaban, me ponían clavos, y en los clavos colgaban las tazas, colgaban los vasos, y esta es una metáfora, ¿no? Pero ¿cómo ve Dios a Eliaquim? Lo ve como un clavo que está firme en la pared. Y si ese clavo está firme en la pared, nadie lo puede quitar. Está firme ahí, es decir, está firme. Ahora, pero, dice que será motivo de honra para la casa de su padre, es decir, Eliaquim será motivo de honra para la casa de su padre, es decir, para toda la familia, los hijos, los nietos, y toda la gente, ¿no?, de la casa de Eliaquim iba a ser honrada a través de lo que Eliaquim iba a hacer. Todos los bajos menores, es decir, toda la descendencia abajo de Eliaquim, de las tazas hasta toda clase de jarros, toda la descendencia de Eliaquim iba a ser honrada. Ahora entonces, eso significaba que iba a tener una posición firme, de honor. Veamos el versículo 25, y dice el versículo 25: aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado y será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová ha hablado. Entonces, hermano, cuando el profeta Isaías estaba dando la profecía, todavía no había sucedido. Solamente era una profecía, no había pasado todavía. Todo esto iba a suceder, pero iba a llegar un momento en que Jerusalén iba a ser invadida. Pero ¿quiénes la iban a invadir? No los asirios, porque los asirios, bueno, algo que me faltó contarles es que Dios mató 185,000 soldados en la noche cuando este hombre habló mal de Dios, y el rey de Siria se fue huyendo. Pero los babilonios sí entraron a Jerusalén, agarraron a toda la gente, se la llevaron. Entonces Eliaquim también iba a perder su puesto. No lo iba a tener para siempre, ¿no? Porque iban a ser esclavos, iban a ser esclavizados. Se lo iban a llevar porque al rey Joacim también, que era del tiempo de Nabucodonosor, se lo llevaron. A toda la casa real se la llevaron, y tenía una posición muy elevada, ¿no? A todo ese tipo de gente se la llevaron. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? Que debemos siempre tomar en cuenta a Dios en todo. Amén, hermano. Si no, nos puede ir mal. Segna no tomó a Dios en cuenta. Debemos amar las cosas de arriba antes que las cosas de abajo. No es porque no apreciemos lo que tenemos, ¿no? Pero antes está lo de arriba. ¿De qué nos sirve tener una casa bonita si un día, hermano, el Señor viene, ahí va a quedar? Y no es que no se pueda tener, claro que se puede, ¿no? Pero eso ahí va a quedar. Pero las cosas de arriba, eso van a ser de provecho para nosotros, porque vamos a estar allá con el Señor. Dios lo sabe todo y puede frustrar nuestros planes. Los planes de Segna eran unos, pero Dios dice: te vas a ir en cautiverio. Dios tiene el poder de quitar nuestra posición, nuestro cargo, nuestro ministerio. Él tiene el poder para hacerlo, y lo hace a su manera. Número 5, Dios honra a quienes le honran.
como honró a Ezequiel, debemos usar nuestra autoridad para predicar el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio. No para dar una llave de madera o de metal así grandota, como dicen en las iglesias tradicionales, esa es la llave que tiene Pedro. Y solo lo que dice Pedro es que se cumple, Pedro puede perdonar pecados. Ningún hombre puede perdonar pecados. Solamente Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz. Así que terminamos pues el capítulo y nos veremos el próximo miércoles. Señor Dios, gracias por tu palabra. Gracias por